Pregunta del diputado del Grupo Parlamentario Podemos Asturias, don Andrés Fernández Vilanova, al Consejo de Gobierno, sobre qué actuaciones va a poner en práctica ante la denuncia de la plataforma de trabajadores del SESPA de que en el UCA se está condicionando a los trabajadores de enfermería con empeoramiento de condiciones de trabajo para disuadir de solicitar reducciones de jornada por maternidad. Para la escueta formulación de la pregunta tiene la palabra su autor. Dámosla por formulada. Primero, desconozco a qué llama usted plataforma de trabajadores del SESPA y me explicaré a lo largo. Ante el incremento del número de profesionales, sobre todo de la categoría de enfermera, que solicitan reducciones de jornada en determinados servicios del UCA, y con el fin de poder conceder las mismas en los términos que se viene realizando, se convocó el pasado día 20 a la Junta de Personal para el pasado viernes con el fin de informar de la necesidad que se celebró el pasado viernes con el fin de informar de la necesidad de establecer criterios y medidas de actuación que permitan poder afrontar esta situación cumpliendo con el derecho de los profesionales a la reducción y manteniendo igualmente la capacidad de prestación de servicios en determinados ámbitos del hospital. Mientras que en la inmensa mayoría de los profesionales no ha existido ningún problema para la concesión tras negociación y adaptación por parte de los profesionales y la Administración, ha existido un caso reciente que, a pesar de las explicaciones dadas, trasladan a las organizaciones sindicales e incluso a la propia gerencia una información que consideramos falsa sobre amenazas, presiones y dificultades para el disfrute de la reducción. Es el caso de una enfermera que suscribe el citado correo, se procedió a ubicarla en un quirófano diferente al que tenía establecido, cirugía cardíaca, por reclamar no había sido advertida previamente en el momento de la contratación de la necesidad de llevar buscas y realizar guardias en dicho puesto de cirugía cardíaca. Aun a pesar de no existir la obligación de ello, y en aras a la conciliación y su situación personal, se la ubica en otro quirófano. Posteriormente, presenta una nueva solicitud de jornada reducida, eligiendo el horario de mañanas y noches. En este caso, existe una imposibilidad de ubicarla en otra unidad fuera del ámbito quirúrgico, como solicitaba, ya que su contrato firmado es consecuencia de que su puntuación es mayor para un contrato con perfil quirúrgico, lo que le permitió acceder al puesto de trabajo muy por delante de otras profesionales con mayor puntuación en la bolsa de demandantes de empleo en base a tal capacitación que explicó. Por ello, la puntuación es o era para este perfil quirúrgico. Si fuese para otra actividad no quirúrgica, como ella desea, no estaría trabajando, simplemente no se hubiese contratado, ya que su puntuación y derecho es inferior al de otras profesionales que tenían mayor puntuación para esas otras puestas. Pocas veces me habrá oído hablar de casos puntuales y personales en este Parlamento. Ni es mi estilo, ni tampoco creo que sea la misión de un consejero de Sanidad. Sin embargo, perdone, esta vez he considerado oportuno hacerlo ante una manifestación más de su profunda irresponsabilidad en el ejercicio de su actividad parlamentaria, en un ámbito en el que, tal como están las cosas, ha de primar la certeza y la mesura. Y usted certeza no tiene ninguna. En esta Administración no consta ninguna denuncia de quien usted menciona sobre acusaciones tan graves. Usted mismo reconoce en la justificación de la urgencia de esta pregunta y dice textualmente, de ser cierta, parece lógico que antes de verter sobre los responsables de la gestión de lo público hay que informarse y dejar trabajar los órganos establecidos al efecto, aquellos competentes por ello. Después de vistas las propuestas y los acuerdos, es lógica toda crítica. Antes es oportunismo. Sí. Señor consellero, se trata de una situación que en el momento en el que formulamos la pregunta todavía no fuera planteada dende las secciones sindicales, pero que ya foi puesta en conocimiento de las direcciones de personal después de que registráramos la pregunta y, por lo tanto, ahora sí que hay una constancia, o usted debería tener constancia de esta denuncia. Denuncia que non solo atañe a un caso particular dunha persona traballadora en un servicio quirúrxico, sino que está ocurriendo tamén con los permisos de planta, porque hai permisos, reducciones
de xornada por maternidad de planta que, para concedeles, está poniéndose la condición de pasar a retén. Y eso lle disminuir o mermar las condiciones laborales de los trabajadores. Y esto está ocurriendo y tiene la denuncia enriba la mesa y no lo intenté tapar. La nuestra pregunta, por lo tanto, fue formulada con máximo rigor y para enriba, además, esto se confirma. Lle una situación gravísima, un atentado contra la igualdad de las mujeres, que lle completamente dañino, doblemente dañino, porque bien de la administración pública, que lle quien debería velar por los sus derechos. Y creemos que deberían reconocer este error y rectificarlo cuanto antes. Voy a leer la denuncia pública que se fixo. Esta es la última medida de presión que estamos recibiendo las trabajadoras del SESPA en el UCA. Os explicamos. Te pasas años esperando a tener cierta estabilidad laboral para quedarte embarazada. Y cuando por fin tienes un contrato que te lo permite, un turno, una ubicación y compañeros y compañeras en el día a día a los que pedirles un favor en un momento dado, te decides a dar el paso. Pues ¿cuál es tu sorpresa cuando vas al despacho a pedir reducción de jornada, al igual que otras compañeras del servicio, y te sueltan que si quieres la reducción te echan de tu planta, no servicio quirúrgico, hueco en el que llevas años esperando y te sacan al retén? Es decir, si pides la reducción, que imaginamos que sea porque estás hasta arriba con curro, casa, nene, nena, tienes dos opciones. La primera, al retén con jornada reducida, pero agobiada y estresada, sin ubicación y, por tanto, sin compañeras. O la segunda opción, no te cojas la reducción, queda en tu planta a turno completo, que al menos vives tranquila. Y a todo esto sumad la injusticia de que es por fecha de maternidad, porque si solo la pide una persona en tu planta, sí se la conceden en su hueco, pero si vas de segunda o de tercera, olvídate. Con lo cual, no estamos hablando de un caso aislado. Consellero, estamos viendo que las direcciones de personal del SESPA están saltándose la legalidad en materia de seguridad laboral y de permisos en relación con la maternidad, que son, a su vez, fundamentales para garantizar la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la plantilla de un servicio público. Cuando una persona solicita acollese a una reducción de xornada, esta reducción tiene que concederse sin menoscabo de los derechos adquiridos por esa persona y na plaza na que esa persona se encontrara, hasta tal punto de que si no existiera manera de adaptar el puesto, conservando los derechos, que habría incluso contemplar la baixa completa absolutamente cubierta. Y vemos que Luca y el SESPA quieren hacernos creer que están respetando los permisos de reducción de xornada por maternidad, pero non é verdad, porque pretenden facelo, pero sin destinar recursos a ello. Pretenden estirar el chicle, usar el mismo número de trabajadores que ya tienen, cuando algunos de ellos realmente pasen a trabajar significativamente menos, y eso es imposible. Para cumplir con la legislación, para respetar los derechos laborales de los trabajadores, para mantener las mismas condiciones laborales que están obligados a mantenerles, el UCA y el SESPA no les queda otra que contratar a más personal para cubrir esos huecos que dejen los permisos de maternidad. Tienen que contratar a más personal. Aquí no es posible estirar más el chicle. Y en este momento en el que consideramos que no cabe retroceso en la lucha por la igualdad de las mujeres, vemos cómo la administración asturiana, con el Partido Socialista al frente, llénase la boca de igualdad, pero que a la hora de la verdad es incapaz de hacerla valer incluso en aquello que entra dentro de esas competencias. Vemos cómo se permitió a Otusa abusar de la plantilla en el Reconquista, mayoritariamente mujeres, y represaliar a la presidenta de comité, Raquel Agüeros. Vemos cómo se permitió en Modultec el despido masivo de trabajadores, en sin mover un deu por impedirlo, y ahora dentro de la propia administración descubrimos con estupor cómo se está chantajeando a mujeres para que acepten precarizar esas condiciones laborales bajo amenaza de no concedéis la reducción de xornada por maternidad. Con lo cual, mientras el gobierno de Javier Fernández siga permitiendo y amparando estos abusos laborales sobre mujeres, pues dará igual cuántas pancartes agarren o a cuántas fuelgues en pro de los derechos de la mujer se sumen, que la su credibilidad en este campo seguirá estando muy mermada. Muchas gracias. Sí, la excepción en este caso evidentemente no justifica la regla y encima no es ni excepción. Creí que era una equivocación suya la pregunta. Ahora veo que la denuncia
la ha recibido usted directamente porque no tenemos constancia de esa denuncia en el sistema sanitario. Sí de un tema que, como digo, el viernes se habló en la Junta de Personal del Hospital Universitario Central de Asturias. Antes le hablaba de mi estilo. No me gusta nada ser bronco ni buscar bronca con ustedes, pero a veces su señoría se pasa de frenada. Se pasan muchos pueblos de frenada. No todo vale. Antes de traer a este escaparate esta pregunta sobre la que duda incluso de su veracidad, podría haber echado mano de los diversos medios que como diputado tiene a su alcance para obtener una información veraz. Una simple pregunta escrita hubiese bastado. Una pregunta a uno de los sindicatos en la mesa también hubiera bastado. No siempre se puede estar actuando en la galería esperando el aplauso de la parroquia, en este caso de una parroquiana. Actualmente muchas personas entienden que defiende usted lo indefendible en un caso que le interesa frente a un importante colectivo de mujeres, muchas de ellas madres. En el área cuarta se han solicitado reducciones de jornada 366 en el año 2014, 400 en el año 2015, 531 en el año 2016, 635 en el año 2017. Y en los dos meses del año 2018, 329 reducciones de jornada. Si sigue esta progresión, acabaremos el año con 1.974 reducciones de jornada solicitadas por los y las trabajadoras, porque también hay trabajadores que solicitan reducciones de jornada para atención a familiares en situaciones especiales. Por tanto, señor diputado, decir que la gerencia pone trabas a su disfrute es simplemente falso. Estamos hablando de casi 1.974 personas que podemos acabar el año o 635 el año pasado que se solucionaron a plena relación entre los profesionales y las supervisoras o la propia gerencia. Sin embargo, como gestores, evidentemente, debemos de prever las complicaciones que nos llevan en el futuro. La concesión de los horarios solicitados por los trabajadores sin ningún tipo de control por nuestra parte nos llevarían a un caos no solo organizativo, sino también asistencial, que ya se ha vivido en otras comunidades autónomas y que ha llevado a medidas de suspender permisos en determinadas épocas de gran demanda por no tener establecido una previsión. Y no queremos que eso nos ocurra. Esto es gestionar y, además, con acuerdos sindicales. El viernes sabe usted perfectamente que se reunió la Junta de Personal del Área Cuarta y le leeré algunos de los párrafos del acta, párrafos de un sindicato muy próximo a usted. No hay coerción o amenaza. La empresa está obligada a mantener el servicio y los trabajadores a sus derechos, y es necesario compaginarlos. Este mismo sindicato apoya la propuesta de la gerencia de constituir un grupo de trabajo sobre este tema. Eso es lo que se está haciendo, trabajar. Lo suyo, una vez más, perdone, no tiene nombre. Lo siento, no me merece la pena seguir hablando.